Imagina una situación que, lamentablemente, se está volviendo cada vez más común y alarmante en el mundo actual. Tienes 35 años y llevas 8 años de vida en pareja con una mujer a quien amas sinceramente. Cada día, después de un largo y a menudo más que de 12 horas de trabajo, te lanzas a los brazos de tu automóvil, que está estacionado frente a la entrada, porque simplemente no encuentras fuerzas ni ganas de entrar en tu propia casa. Dentro de ti hierve el cansancio, en el alma, una sensación de vacío interno, y lo más aterrador, sientes que en ese lugar, como un huésped indeseado, no te espera nada agradable. Durante estos años de convivencia, tu esposa parece haber perdido esa chispa de atención que antes llenaba tus días de calor y luz. Hace mucho que no te toca, y eso se ha convertido en una rutina, como el viento cálido en las frías noches de invierno. Tus hijos, que parecen ser tu propia sangre y tu futuro, literalmente evitan tu mirada, casi no notan tu presencia, y cada palabra que escuchas se convierte en una batalla constante, por algo insignificante, por una tontería trivial que, en realidad, no vale ni tu tiempo ni tus nervios. Haces todo lo posible, trabajas sin descanso para dar a estas personas una vida digna. Por ellos, sacrificas tu tiempo, tu salud y tu alegría, esperando que alguna vez todo esto dé sus frutos y te traiga la felicidad merecida. Sin embargo, por desgracia, en tus propios muros te convierten en un invitado no deseado, que llegó a una fiesta que pronto terminará. Y entonces surge en tu cabeza una pregunta angustiosa: ¿cómo pude acabar en esta situación? ¿Alguna vez has percibido el matrimonio como algo más que un simple acuerdo para vivir juntos? ¿Alguna vez has reflexionado sobre si, en esta vida, por tu gran tragedia, esperabas encontrar apoyo, respeto mutuo y felicidad, y en cambio te encuentras encerrado en una prisión de catedral, donde tus derechos y tu libertad parecen haberse desvanecido discretamente? Estos pensamientos, probablemente, acompañan a cualquiera que haya enfrentado una realidad similar, pues a menudo parece que el matrimonio no es una unión de iguales, sino más bien una carga pesada impuesta por la sociedad, el sistema, la institución, que en esencia convierte al hombre en prisionero de su propia vida. Al preguntarte, ¿por qué así?, te acuestas por la noche y comienzas a reflexionar cada vez más, ¿y si te dijera que esta situación no es una excepción? ¿Qué es la norma de la modernidad? Y si te digo que la institución del matrimonio moderno sistemáticamente añade mucho dolor, decepción y pérdidas? Y no solo emocionales, sino también materiales. ¿Qué pasaría si te digo que la institución de los lazos familiares hoy en día está diseñada de modo que casi destruye la felicidad de los hombres, extrae de ellos hasta los últimos recursos, y su autoridad y prestigio en la familia se socavan hasta sus cimientos? Imagínate, una institución que en su momento fue creada para fortalecer y apoyar, hoy se convierte en una trampa de la que es muy difícil escapar. ¿Y qué si les digo que, en el mundo moderno, la acción más sabia para un hombre no es casarse, sino, por el contrario, tratar este asunto con extrema cautela y en muchas ocasiones evitarlo por completo? Hoy tengo la intención de revelar la verdad más dura y, quizás, incómoda, porque el matrimonio en el siglo XXI a menudo resulta una decisión perdedora para los hombres. Intentaré mostrar cómo la sociedad ha convertido la concepción del matrimonio, que antes era la unión de dos iguales, en algo que se asemeja a una prisión, donde la libertad y la tranquilidad personal están constantemente amenazadas. Muchos hombres, al evitar casarse, en realidad toman una decisión muy inteligente y sensata, porque comprenden que la estructura familiar moderna no es lo que parece a simple vista. Aquellos que eligen no vincular sus vidas con lazos oficiales pueden, en las circunstancias actuales, preservar sus recursos, su autonomía y, lo más importante, su paz interior. Estas personas entienden que evitar de manera sabia obligaciones peligrosas y frecuentemente destructivas puede convertirse en su mayor logro en la vida. No es una conversación popular o fácil de aceptar, especialmente si ya están casados o planean hacerlo. Pero si quieres mantener tu felicidad, tus posibilidades materiales y tu tranquilidad espiritual, debes adentrarte en estas verdades, aunque traigan descubrimientos incómodos. Los hombres que ignoran estos consejos, a menudo terminan en situaciones de divorcio, bancarrota y fracaso personal. Mientras tanto, quienes comprenden lo que hay detrás de este sistema preservan su libertad, su riqueza y su capacidad de disfrutar la vida sin sufrimientos innecesarios. Presta la máxima atención, porque la información que estoy a punto de revelar puede ser esa búsqueda salvadora que te protegerá del mayor error de tu vida. Comencemos con el problema fundamental del matrimonio moderno, su transformación de una unión entre dos iguales en una situación en la que los hombres se convierten en trabajadores sin derechos, en recursos de trabajo convertidos en fuerza de esclavos. Y no es una exageración. Es una verdad dura que caracteriza a la gran mayoría de los hombres ligados por el matrimonio en nuestros tiempos.
El formato actual del matrimonio puede describirse como un esquema rígido, donde el hombre se despierta temprano, a las 6 de la mañana, va a trabajar, donde labora aproximadamente 8 a 10 horas, regresa a casa exhausto, agotado, y de inmediato se espera que pase a modo asistente en tareas del hogar. Debe limpiar, cocinar, lavar, ayudar a los hijos con los estudios y ocuparse de todas las tareas domésticas que, según los estereotipos establecidos, recaen sobre sus hombros. Por si fuera poco, nadie agradece sus esfuerzos, ni siquiera lo respetan, su papel suele reducirse a cumplir sin protestar una interminable lista de tareas domésticas, llegando a convertirse durante varias horas en un empleado más de su propia vivienda. Y si esto te parece una imagen distorsionada o exagerada, piensa con lógica, en el pasado, el matrimonio representaba una unión más equilibrada, donde ambas partes aportaban su valor. El hombre proveía recursos y protección, y la mujer, acurrucamiento en el hogar, cuidado y educación de los hijos. Estos roles plenos tenían fuerza y respeto, y constituían la base para una convivencia armoniosa. Pero los tiempos cambiaron. La institución moderna del matrimonio, por desgracia, rompió ese equilibrio, excluyendo por completo el rol femenino como necesario y valioso, glorificando al mismo tiempo la doble carga de trabajo para los hombres. En el mundo contemporáneo, aún se espera que el hombre desempeñe el papel de principal fuente de ingreso en la familia, de sostén principal, relegándole toda la responsabilidad financiera. Al mismo tiempo, recae sobre sus hombros la necesidad de no solo ser el único proveedor, sino también cumplir funciones de líder en las tareas domésticas, ser un padre atento y un apoyo emocional para su esposa. Así funciona el mecanismo en el que se ve obligado a participar, muchas veces sin ser consciente de toda su injusticia. Mientras él dedica fuerzas a trabajar, su mujer es libre en su elección, puede dedicarse a su carrera, perseguir sus propios intereses y realizar sus metas personales, sin sentir en absoluto la obligación de apoyar a su marido en ese aspecto. Como resultado de esta situación, muchos hombres, al casarse, comienzan a sentir fatiga, sensación de no ser valorados y acumulación de resentimiento. Y la causa no radica en que sean malas personas. Al contrario, son hombres que han sido engañados para aceptar en sus relaciones un sistema, por esencia, injusto y unilateral. Y existe una verdad psicológica que la sociedad conscientemente evita reconocer, que el hombre necesita respeto de la misma manera en que necesita oxígeno para existir. Esto no es una cuestión de elección o capricho, el respeto es un componente innato de la psicología masculina, incorporado en su naturaleza. Cuando un hombre no se siente respetado, empieza a debilitarse emocionalmente, su salud mental se deteriora y, con el tiempo, ocurren cambios fisiológicos. Por eso, la búsqueda del éxito profesional se vuelve tan importante para los hombres, es su manera de obtener reconocimiento, de mostrar su valía. En su vida, existe un deseo de tener dinero, símbolos de estatus y ocupar altos cargos, no por riqueza o lujo, sino para ganar respeto y confirmar su importancia. Pero lo irónico es que justamente la institución social que debería alimentar el orgullo masculino, el matrimonio y las relaciones familiares, se ha convertido en un espacio donde el hombre se siente más humillado y subvalorado. En la mayoría de los matrimonios modernos, la opinión del hombre a menudo pasa por alto la indiferencia. Sus palabras son ignoradas, las decisiones se cuestionan, su autoridad se debilita intencionadamente. Es visto como un niño que requiere supervisión y control constantes, en lugar de un socio igualitario cuya experiencia y juicios merecen respeto. Puedo dar un ejemplo concreto para que esto sea más claro. Imaginemos a un hombre que trabaja 60 horas a la semana para garantizar el confort y la estabilidad de su familia. Por la noche regresa a casa y, al notar la necesidad de reconsiderar una compra importante, propone discutir posibles opciones. En respuesta, su esposa simplemente pone los ojos en blanco y afirma que él no entiende la situación familiar y que su opinión no importa, ya que solo él tomó decisiones que carecían de comprensión de las necesidades actuales de la familia. Sus años de experiencia, su rol de principal sostén y protector no tienen ninguna importancia en esta situación. Esta actitud es tan común que la mayoría ni siquiera se cuestiona que eso constituye una muestra de falta de respeto. Y si tú hicieras lo mismo con un jefe en el trabajo o con un cliente en los negocios, te despedirían inmediatamente. Todo el mundo entiende que el respeto es necesario para relaciones saludables y plenas. Pero en la vida familiar, por alguna razón, se ha convertido en norma disregardar los derechos masculinos y despreciarlos. A las mujeres se las fomenta activamente a oponerse al control del esposo, a no subordinarse a su voluntad y a tomar decisiones por sí mismas. Todo esto se percibe ambigua, como si fuera una saludable igualdad y autonomía de la mujer. En realidad,
Todos estos llamados no son más que una cobertura para un mecanismo de desmontaje respetuoso de la autoridad masculina. La sociedad contemporánea lleva a cabo el llamado proyecto de liquidación de la autoridad masculina. Es un intento sistemático y deliberado de eliminar el poder masculino del ámbito familiar y social. Esta tendencia no surgió por casualidad, fue introducida especialmente en nuestra cultura mediante los medios de comunicación, programas educativos y la socialización. Mira cualquier película o serie, y verás un escenario repetido. El padre aparece como una persona torpe e incapaz de confianza, cuyas decisiones son desesperadamente débiles o absurdas, y la madre como una mujer inteligente y capaz, que se ve obligada a barrer los errores de su esposo. Esta programación es tan extendida y omnipresente que la mayoría de las personas ya no perciben su influencia. Como resultado, su conciencia se forma en base a estereotipos, que el hombre debe ser débil, incapaz y sumiso. Este mensaje tácito atraviesa todas las esferas de la vida, convirtiéndose en la norma social. Y, lamentablemente, así ocurre la destrucción de los valores tradicionales que sostienen el orden natural y el respeto por el rol masculino. Hoy en día, los hombres a menudo se encuentran en una situación que, en esencia, les priva de la posibilidad de ejercer plenamente su responsabilidad y autonomía en el ámbito doméstico. Se puede decir que ya no tienen una verdadera autoridad en sus propios hogares, ya que los mecanismos habituales de gestión y toma de decisiones prácticamente han desaparecido de sus vidas. En el orden moderno, la mujer suele convertirse en la única figura decisiva, ya que es ella quien toma la última palabra en cualquier asunto, ya sea financiero, la crianza de los hijos o la organización del espacio en el hogar. Pero en este enfoque existe un problema oculto que generalmente prefieren no mencionar. Todo se reduce a que el verdadero poder no es una cuestión de dominación, sino de gran responsabilidad. Cuando un hombre pierde la verdadera posibilidad de influir, al mismo tiempo pierde el derecho a asumir la responsabilidad por el bienestar de su familia. Como resultado, se convierte en pasajero de su propia vida, privado de un papel y de un significado reales en el proceso de liderazgo. Este aspecto psicológico genera una dilema interna que no es nada simple, y que a menudo destruye la salud mental de los hombres. Se encuentran en una frontera entre la obligación y las posibilidades. Por un lado, constantemente se les imputa la responsabilidad por la seguridad financiera de la familia y, por otro, se les priva del derecho a tomar decisiones reales sobre el dinero y el presupuesto. Se les invita a proteger y cuidar a su familia, a garantizar la seguridad, pero se les niega la oportunidad de establecer reglas o de controlar el proceso. Al final, el hombre asume el papel de cabeza de familia solo nominalmente, sin ninguna autoridad real. Esto genera una sensación de paradoja, actúa como un jefe, pero sin la posibilidad de dirigir. Por eso, un gran número de hombres casados experimentan sentimientos de desesperanza y decepción interna. Se enfrentan a una situación en la que, pese a sus logros y éxitos en el ámbito material o en la crianza de los hijos, en esencia no se les reconocen derechos de gestión. Son responsables del bienestar familiar, pero no pueden influir directamente en los procesos que en realidad garantizan ese bienestar. Es similar a la situación de alguien que debe ser el director general de una empresa, pero le prohíben tomar decisiones importantes, solo es un líder nominal sin poder ni influencia. Desde un punto de vista lógico, dicho esquema resulta extremadamente desventajoso. El matrimonio moderno representa, para los hombres, en gran medida, un riesgo y la pérdida de oportunidades interesantes sin beneficios claros. En otras palabras, tras analizar sus pros y contras, se puede observar que algunas de las ventajas habituales del matrimonio se reducen a tener una sociedad en una empresa, la posibilidad de mantener una comunicación íntima cercana, aunque en realidad esto sucede cada vez menos, tener hijos, y eso es todo. Pero todo esto también se puede obtener sin un sello en el pasaporte. En cuanto a la aprobación social, los estudios psiquiátricos muestran que, con el tiempo, el interés del público por el matrimonio es mínimo, y su duración dura unos 5 minutos. Al mismo tiempo, si el matrimonio termina en una separación, el hombre corre el riesgo de perder la mitad de sus activos materiales, puede estar obligado a pagar pensiones durante largos años, y lo que resulta especialmente doloroso, perder control y influencia en su propio hogar. El nivel de intimidad sexual puede disminuir considerablemente, la responsabilidad y las situaciones de estrés aumentarán. En definitiva, el hombre se enfrentará a una reducción en su libertad y flexibilidad, a la pérdida de acceso a sus hijos en caso de separación, y a muchas otras potenciales consecuencias negativas. Todos estos factores llevan a reflexionar objetivamente, ¿qué persona razonable aceptaría de buena gana un intercambio así?
Está literalmente obligado a renunciar a su libertad y poder, y a veces incluso a parte de su riqueza, todo por las vagas llamadas ventajas tradicionales, apoyo en el hogar, exclusividad en la vida íntima, estabilidad en la sociedad. Sin embargo, en el mundo moderno, estos valores son sistemáticamente destruidos o nivelados, mientras que los gastos y los riesgos potenciales solo aumentan. Esta situación es comparable a comprar un coche sin motor ni garantía, cuyo pago se distribuye en un periodo indefinido. Por eso, entre hombres educados y exitosos, se observa una rápida disminución de la popularidad del matrimonio. No temen a la responsabilidad ni a los compromisos. Más bien, comprenden claramente que han caído en una situación extremadamente desfavorable al cerrar un negocio que, además de no ofrecer beneficios concretos, los condena a riesgos y privaciones constantes. Uno de los aspectos más destructivos del instituto moderno del matrimonio es la proliferación de las llamadas uniones asexuales. Datos estadísticos muestran que del 20 al 40% de los matrimonios carecen prácticamente de relaciones íntimas, y los cónyuges en esas parejas tienen sexo menos de 10 veces al año. Piensa en el impacto psicológico de esto en los hombres, invierten su alma y corazón en la relación, entregándose completamente a la mujer amada, renunciando a todas las demás oportunidades, y con el tiempo descubren que aquella que debía ser fuente de alegría y apoyo, gradualmente empieza a desaparecer de sus vidas, llevándose lo más valioso, la chispa de atracción y deseo mutuo que se va extinguiendo. Este problema no solo se refiere a necesidades físicas o apego, involucra una sensación profunda de importancia, de querer ser reconocido y valorado. Cuando un hombre dedica toda su vida a una mujer, espera un respeto y atención mutuos que ayuden a fortalecer su armonía interior. Pero si muchas veces en esa unión ocurre una distancia y desaparición de la pasión, esto se convierte en un golpe psicológico severo capaz de destruir incluso los cimientos más firmes de una relación estable. Cuando una mujer deja de mostrar interés sexual por su pareja, envía una señal clara y sin error: él le parece poco atractivo, no despierta deseo y, en esencia, no merece su atención ni sus esfuerzos. Esa especie de rechazo silencioso duele profundamente, pues para un hombre suele interpretarse como un rechazo profundo e irreconciliable, que toca lo más esencial de su ser. Pero aquí surge una fractura muy dolorosa e injusta: el hombre no tiene derecho a buscar aprobación o atención en otro lugar. Está, por así decirlo, atrapado en una trampa virtual donde sus principales necesidades permanecen insatisfechas y la posibilidad de satisfacerlas está estrictamente prohibida. Como resultado, el hombre se ve obligado a vivir en una insatisfacción espiritual y física constante, como si estuviera condenado a una vida llena de frustración sexual y frialdad emocional. Muchos hombres intentan cambiar la situación, tratando de hablar abiertamente sobre sus sentimientos, siendo más románticos, entablando diversas conversaciones o incluso recurriendo a la ayuda de psicólogos y consejeros familiares. Sin embargo, estos pasos rara vez producen el resultado esperado, porque para entonces la causa de la situación no suele estar en la falta de comunicación o en la ausencia de deseo de entenderse. En el origen del problema yace una estructura más amplia y compleja del matrimonio moderno, que elimina en las mujeres cualquier estímulo para mantener y desarrollar sus sentimientos, así como los esfuerzos para hacerlo. Como resultado, cuando las mujeres se sienten totalmente seguras y saben que su esposo en cualquier momento no podrá simplemente abandonarlas o volverse indiferente, a menudo pierden la motivación para esforzarse en mantener su atractivo. ¿Para qué hacerlo, si ya tienen todo cubierto: seguridad financiera, alto estatus social y apoyo emocional, sin necesidad de cumplir con sus obligaciones en este delicado equilibrio? Uno de los aspectos más insidiosos de esta situación es cómo, de manera muy efectiva y meticulosa, se ha inculcado en la mente subconsciente tanto de hombres como de mujeres la idea de que este orden disfuncional se considera normal. Esta programación comienza a una edad muy temprana, se forma en la escuela y continúa en todas las áreas de la cultura. Por ejemplo, a los niños se les enseña que la masculinidad es algo tóxico y peligroso, que deben reprimir sus instintos naturales y ansias de liderazgo y poder. Constantemente se repite que el deseo de respeto es obsoleto y que su papel es servir a los demás, permaneciendo discretos y sin reclamar, incluso si eso implica renunciar a sus propios deseos y necesidades. En el espacio mediático, esta postura se refuerza de manera especialmente clara: el rol tradicional del hombre se presenta mayormente de forma negativa, y los hombres que buscan poder o autoridad a menudo se muestran como agresores o tiranos. Aquellos que esperan respeto de su esposa son inevitablemente etiquetados como controladores o incluso misóginos. También este mecanismo se ha arraigado firmemente en el sistema judicial,
los tribunales en casos de divorcio siempre están del lado de las mujeres, y los asuntos de custodia suelen resolverse entregando a los hijos a la madre, independientemente de las circunstancias específicas. Las leyes relacionadas con la violencia doméstica frecuentemente asumen, o explícitamente indican, que los hombres son siempre los culpables, lo que crea una profunda injusticia y refuerza los estereotipos. Este poderoso programa es tan profundo y bien pensado que la mayoría de los hombres ni siquiera perciben cómo están siendo utilizados consciente o inconscientemente. Están acostumbrados a considerar la falta de respeto y la indiferencia como algo normal, lo perciben como algo natural y se ven obligados a pedir perdón por tener sus propias necesidades, e incluso sienten culpa por desear recibir respeto y cuidado en la vida familiar. Como resultado de estos ataques psicológicos constantes, crece toda una generación de hombres que, en esencia, han sido psicológicamente esterilizados, privados de fuerza y valentía para exigir más, porque les han convencido de que la injerencia en algunos derechos mínimos es un signo de mal carácter. Consideran su debilidad y su disposición al sacrificio como el único estilo de comportamiento posible, y cualquier demanda de respeto o amor como una manifestación de egoísmo o agresividad. Existe una verdad psicológica importante que la mayoría comprende débilmente: la sensación constante de indignidad y la presencia continua de señales de falta de respeto hacia un hombre pueden conducir al desarrollo de depresión clínica. Esto no es simplemente un mal humor o fatiga, se trata de una enfermedad mental grave que puede destruir seriamente la vida de una persona. Un hombre sometido a negligencia sistemática y rechazo emocional empieza a notar que su cerebro parece apagar o frenar mecanismos importantes de motivación y energía. Pierde interés por la vida, por su futuro e incluso por sí mismo. La esperanza se desvanece y el sentido de su propia valía desaparece. Todo esto conduce al desarrollo de un sentimiento de vacío interior y desesperanza, que con frecuencia se convierte en el terreno fértil para acciones crueles, dependencias o autoeliminación. Es especialmente peligroso que un estado así a menudo aparece de forma imperceptible, y la persona ni siquiera es consciente de cómo esa misma herida psicológica, causada por la constante manifestación de falta de respeto y vulnerabilidad emocional, va destruyendo lentamente su vida. Con el tiempo, la violencia psicológica sistemática en las relaciones evoluciona hasta un punto en el que el hombre presenta los mismos síntomas que en una depresión severa. Por eso, las estadísticas de violencia doméstica a menudo resultan engañosas, ya que se concentran principalmente en actos físicos de agresión, olvidando o ignorando el proceso interno destructivo que tiene lugar en el plano psicológico. La humillación constante, el desprecio, las pequeñas ofensas y la depreciación no son menos dolorosas y traumáticas que los golpes físicos. Un hombre que es constantemente humillado y burlado por su esposa, que deliberadamente socava su autoestima sin siquiera tocarlo físicamente, también sufre violencia. No menos trágico es el hecho de que la sociedad a menudo cierra los ojos ante estas formas de violencia psicológica e incluso las fomenta. A las mujeres se les enseña que expresar hostilidad y mostrar falta de respeto hacia la pareja son formas de crecimiento personal y fortaleza. Se les insinúa que los hombres que desean recibir respeto son débiles o inseguros y, por tanto, no merecen apoyo o comprensión. Sin embargo, la realidad es la siguiente: una actitud irrespetuosa hacia un hombre no solo le hiere, sino que también causa un golpe colosal en su psique. Esta herida se convierte en la bomba más poderosa dentro de la persona, que lo impulsa a tomar medidas extremas, a abusar o incluso a afrontar consecuencias relacionadas con la manifestación de agresividad. Cuando se destruye sistemáticamente la percepción interna del propio valor y la dignidad, esto puede compararse con jugar con una carga explosiva psicológica, pues las repercusiones pueden ser catastróficas. Por eso, un gran número de hombres casados se sienten deprimidos, ansiosos y desesperanzados. No son personas débiles, sino aquellos que se han convertido en víctimas de torturas en su propio hogar. Tal vez, estos hombres muestran pasividad, resistencia o escape, reacciones que, en esencia, son diferentes manifestaciones de la misma situación. La primera es la lucha. Algunos hombres intentan afirmar su autoridad y poder a través de conflictos, discuten, exigen respeto y tratan de establecer sus límites. Pero muchas veces esto termina en fracaso, porque la sociedad percibe cualquier intento del hombre de defender sus derechos como control o violencia. Como resultado, estos hombres a menudo se encuentran en audiencias judiciales, donde los representan como villanos. La segunda es la huida. Otros simplemente se van, decidiendo dejar todo atrás, incluso abandonando a sus hijos y las responsabilidades familiares. La sociedad a menudo condena a estos hombres como irresponsables e insensibles, aunque en realidad, suelen ser aquellos que ya no pueden soportar más el sufrimiento psicológico y simplemente buscan desesperadamente un escape.
La tercera es el congelamiento o endurecimiento emocional. La mayoría de los hombres escogen precisamente esta opción. Desconectan sus sentimientos, dejan de luchar por el respeto y simplemente soportan la situación. Con el tiempo, se convierten en cascarones vacíos de su antigua personalidad, siguen cumpliendo formalmente el rol de esposo y padre, pero internamente muere toda su energía y alegría de vivir. Ninguna de estas opciones es saludable o ideal, pero todas son reacciones lógicas de una persona que se encuentra en una situación sin salida. Cuando a un hombre le quitan la autoridad, el respeto y se le crean condiciones prácticamente imposibles para salir de las circunstancias, él sin duda optará por una de las tres tácticas mencionadas. Y lo que más molesta es que la sociedad tiende a culpar a los hombres por todas estas reacciones, en lugar de reconocer que en el propio mecanismo y sistema de relaciones existen fallos graves. Se critica a los hombres por intentar resistirse, se condena su huida y se ridiculiza su rendición. Ninguna de estas reacciones se considera aceptable y nadie ofrece soluciones concretas. Lo más doloroso es que la salida de esta crisis es muy sencilla. Para hacer feliz a un hombre en el matrimonio, basta con mostrarle un respeto y una gratitud elementales. Acciones aparentemente insignificantes pueden cambiar completamente la dinámica de la relación. Por ejemplo, una esposa debe consultar la opinión de su esposo sobre asuntos importantes, agradecerle por todos los esfuerzos que realiza, comportarse con respeto y tacto en público, recordar y valorar su contribución al bienestar de la familia, mostrar afecto físico y dedicarle atención. Estos simples pasos pueden cambiar radicalmente la atmósfera en el hogar y hacer que el hombre sienta que es valorado y respetado. Esto es precisamente la clave para la armonía y el respeto mutuo en la vida familiar. No. Son ideas revolucionarias. Son manifestaciones justas y sencillas de la cortesía y el respeto humanos básicos. Sin embargo, en la sociedad moderna, estas normas son tan escasas que, cuando finalmente se muestran, los hombres se sorprenden y sienten una gratitud sincera. ¿Por qué los gestos humanos simples a menudo quedan sin realizar? La razón radica en que su implementación requiere reconocer el valor del hombre y mostrarle respeto. En realidad, las actitudes sociales actuales han impuesto a las mujeres la idea de que respetar a su esposo es una muestra de sumisión y obediencia. Ellas creen que reconocer a su esposo y valorar su contribución equivale a someterse a su autoridad o considerarlo superior. Y por eso muchas mujeres intentan evitar esas muestras de respeto, porque las ven como una muestra de debilidad o humillación. Como resultado, en lugar de hacer pequeños pero importantes gestos para la armonía en la relación, seguimos viviendo bajo un modelo obsoleto que causa sufrimiento a los hombres, les lleva a romper con sus matrimonios y, en última instancia, destruye familias. Esta situación revela claramente la disfunción profunda del sistema moderno de relaciones conyugales. Muy a menudo, los hombres, al sentirse bloqueados y no recibir el reconocimiento esperado, notan que el respeto y la gratitud merecidos a menudo los reciben incluso no de sus seres queridos, sino de personas desconocidas. Como vendedores, camareros o, sorprendentemente, incluso de bailarinas de striptease. Imagínese, un hombre gasta dinero en un entretenimiento que le permite sentirse valorado y reconocido, recibe una sonrisa sincera, atención cuidadosa y gratitud, pero respecto a su propia esposa, víctima de sus sentimientos, solo enfrenta críticas, indiferencia y desprecio. Ella ignora sus esfuerzos, lo percibe como una carga o una fuente de irritación. Sin embargo, no es necesario comparar a esas dos personas, la stripper y la esposa. Pero estas situaciones demuestran claramente hasta qué punto se ha degenerado el modelo actual de matrimonio. Además, cuando un hombre recibe un trato mejor por parte de trabajadoras sexuales que de su propia pareja, esto indica que hay un problema sistémico en el propio instituto del matrimonio. La bailarina de striptease no ama a ese hombre, no tiene sentimientos especiales hacia él, pero le muestra un respeto elemental, entendiendo que este tipo de relación requiere una cierta corrección. Mientras su esposa, declarando su amor, le trata peor que a un desconocido, porque lo da por sentado y no aprecia sus sentimientos o esfuerzos, se revela la verdadera esencia del problema en el matrimonio moderno, su degeneración. Esta paradoja priva a las mujeres de cualquier estímulo para mostrar respeto y cuidado, ya que, en última instancia, los hombres son prisioneros de una situación sin alternativas. El resultado es una crisis espiritual y psicológica, causada por la falta de respeto y comprensión en las relaciones familiares. Y esto lleva a los hombres a sufrir graves problemas de salud mental, sobre los cuales la sociedad a menudo evita hablar abiertamente. Las estadísticas muestran que las tasas de mortalidad entre los hombres de edad media han aumentado considerablemente, y los casos de suicidio a menudo están relacionados con conflictos familiares y sentimientos de inutilidad.
Cuando se destruye el sentido de la dignidad personal de un hombre, arruinando su propósito de vida, su autoridad y su percepción de valor, se crean condiciones ideales para que surjan depresión, trastornos de ansiedad e incluso pensamientos suicidas. Aquellos que antes se sentían seguros y fuertes ahora se ven como sombras de sí mismos, dudando de su importancia y de su lugar en el mundo. Este problema se agrava por el hecho de que los hombres, con frecuencia, no consideran necesario buscar ayuda o expresar abiertamente sus sentimientos. Se les inculca la idea de que el hombre debe guardar todo dentro de sí, privándolos al mismo tiempo de todas las fuentes tradicionales de fuerza interior e identidad masculina. Como resultado, surge toda una generación de hombres que deben sufrir en las sombras, intentando lidiar con una crisis interna, recurriendo al alcohol, las drogas y comportamientos destructivos. Y lo más importante, no son personas débiles ni sin carácter. Quienes hoy se llaman hombres, a menudo son víctimas de un sistema que debería protegerlos y apoyarlos. Sin embargo, en lugar de eso, en esencia, lo destruye psicológicamente, causando heridas profundas en su alma y en su estado interior. Además de los sufrimientos emocionales y psicológicos relacionados con el matrimonio, los hombres enfrentan enormes riesgos y amenazas financieras que a menudo se silencia intencionadamente o por malentendido. En caso de divorcio, generalmente deben ceder la mitad de los activos acumulados durante años de convivencia y en muchos casos pierden el derecho a poseer su hogar, que en la mayoría de los casos pasa a la mujer tras el proceso de divorcio. Al mismo tiempo, deben pagar sustanciales pensiones alimenticias mensuales y también manutención regular para los hijos, incluso si comparten la custodia con la mujer, lo que a menudo significa que no solo proveen materialmente a sus hijos, sino que mantienen cierta presencia en sus vidas. Además, sus ahorros para la jubilación y sus inversiones con frecuencia están en riesgo, pueden ser también confiscados o implicados en procesos judiciales peligrosos. Todo esto en conjunto suele provocar en los hombres una crisis grave que afecta negativamente a sus perspectivas profesionales, el estrés, las experiencias emocionales y la necesidad de compaginar trabajo con el cuidado de los hijos y los pagos conducen a un empeoramiento de las oportunidades de carrera. Al mismo tiempo, muchos hombres se ven obligados a mantener el nivel de vida de sus exesposas, a pesar de haber disminuido significativamente sus ingresos, lo que finalmente los lleva a vivir en apartamentos de una habitación o, en ocasiones, en viviendas alquiladas mensualmente, mientras siguen pagando por la vivienda familiar en la que ya no pueden habitar. La dimensión del daño que este estatus causa a sus finanzas suele ser tan grande que muchos de ellos permanecen en una deuda perpetua, y la suma de deudas y obligaciones relacionadas con el matrimonio les impide recuperarse incluso después de años. Estos hombres pasan años pagando las cuentas de un matrimonio fallido, mientras que sus exesposas siguen adelante con calma, formando nuevas parejas y manteniéndose financieramente seguras. Esta injusticia económica por sí sola ya hace que el matrimonio sea una opción poco rentable para los hombres. En combinación con todos los aspectos negativos restantes, como las pérdidas emocionales, las relaciones rotas y la presión social, esto convierte el matrimonio en una decisión financieramente irracional. Uno de los momentos más trágicos y desalentadores del matrimonio moderno es cómo los hijos a menudo se utilizan como herramienta de presión y arma contra los hombres. Aunque muchos pagan pensiones alimenticias y desean participar sinceramente en la crianza de sus hijos, frecuentemente enfrentan que sus derechos y oportunidades para participar en decisiones importantes familiares están sujetos a una fuerte discriminación. Normalmente, los tribunales, ignorando las circunstancias reales y la calidad de la crianza, otorgan la custodia primaria a la madre, sin importar qué parte sea más adecuada para criar a los hijos. Como resultado, los padres terminan en el rol de padres invitados, con derecho a ver a sus hijos solo los fines de semana o según un horario establecido, mientras que las madres mantienen el control sobre la vida diaria de sus hijos y toman las decisiones principales. Este mecanismo fomenta que las mujeres inicien el divorcio porque, además de mantener el control sobre los hijos, conservan el poder sobre la ayuda económica, obteniendo una autoridad tangible que les permite manipular a los hombres, chantajeándolos con la restricción del acceso a los hijos. Para los hombres, la presión psicológica causada por la imposibilidad de ver a sus hijos de forma continua se convierte en una verdadera prueba. Se ven obligados a observar desde fuera el crecimiento de sus hijos, sin poder protegerlos o guiarlos por el camino correcto, atravesando una crisis emocional profunda, sintiéndose impotentes y rechazados. La sociedad ha creado una trampa en la que el hombre se encuentra en una situación sin salida, casarse y arriesgarse a perderlo todo, o permanecer solo, sujeto a la condena social por miedo a la responsabilidad o falta de determinación. Esta presión social empuja a muchos hombres a contraer matrimonio cuando en realidad no lo desean,
lo que a menudo conduce a resultados previsiblemente negativos. Aquellos hombres que podrían ser felices y plenos sin casarse terminan atrapados en obligaciones que convierten sus vidas en una constante prueba y fuente de sufrimiento. En la realidad, para muchos miembros del género masculino, el matrimonio moderno no es más que una trampa peligrosa que les priva de tranquilidad emocional y material. Sería mucho mejor si se les permitiera concentrarse en su carrera, pasatiempos o crecimiento personal, sin el estrés constante y los conflictos asociados con un vínculo matrimonial doloroso y a menudo destructivo. Muchos hombres sienten que su felicidad y su capacidad de realizarse plenamente serían mayores si pudieran escoger libremente su camino de vida, sin presiones ni restricciones impuestas por la opinión social y los antecedentes legales. La sociedad a menudo se niega a aceptar el hecho evidente de que el matrimonio no es la solución universal para todos, especialmente en su forma actual. En lugar de ello, sigue imponiendo a los hombres la idea de que deben entrar en relaciones conyugales que a menudo favorecen los intereses de las mujeres, mientras que con frecuencia destruyen la paz mental y el bienestar de los propios hombres. Como resultado, los hombres que optan por permanecer solteros son percibidos por su entorno como quienes han perdido algo importante. Sin embargo, en realidad, su decisión es especialmente sabia y reflexionada. Al permanecer libres, disfrutan de una oportunidad única para desarrollar su potencial al máximo y alcanzar la verdadera felicidad. Un hombre libre posee pleno control sobre su tiempo y energía, lo que le permite construir su vida por sí mismo, sin obligaciones sociales impuestas ni restricciones. Es capaz de perseguir sus metas sin preocuparse por las opiniones ajenas o los marcos tradicionales, y de tener independencia financiera total, gracias a la cual puede invertir en su propio desarrollo y en asegurar su futuro. La libertad también le permite mantener una vida personal activa, encontrarse con varias mujeres sin compromisos, lo que brinda espacio para la variedad y el placer. Además, esa libertad lo protege de la posibilidad de perder la mitad de sus bienes materiales en caso de divorcio, ya que la disolución legal del matrimonio suele implicar pérdidas económicas muy significativas. Por otra parte, un hombre que permanece solo puede cambiar de residencia con facilidad, aprender nuevas profesiones o tomar decisiones arriesgadas, lo que amplía enormemente sus horizontes y oportunidades. Él tiene confianza en sí mismo y de manera tranquila sabe que no caerá en la trampa de una crisis grave e irreversible, relacionada con circunstancias familiares no deseadas. Esto no significa que rechace las relaciones personales, sino que prefiere evitar las cadenas jurídicas y sociales asociadas con el matrimonio, manteniendo al mismo tiempo la posibilidad de comunicarse con las mujeres en condiciones que les sean convenientes y beneficiosas. Muchos hombres exitosos ya han comprendido que se pueden experimentar sentimientos plenos, intensos e incluso pasionales sin la necesidad de formalizar un matrimonio. Ellos disfrutan de la compañía de las mujeres, permaneciendo independientes y conservando el control sobre su vida y recursos. Desde una perspectiva biológica, es fácil notar que a los hombres no les suele caracterizar un estilo de vida monógamo estricto, en la forma que impone la sociedad moderna. A lo largo de toda la historia de la humanidad, los hombres que alcanzaron el éxito tuvieron varias parejas simultáneamente, lo que confirma su inclinación natural hacia la poligamia. Esta característica estable de la psicología masculina aún se manifiesta en la actualidad, siendo una parte importante de su mundo interior. El matrimonio moderno impone a los hombres la obligación de reprimir sus deseos naturales y de asumir compromisos a largo plazo con una sola mujer, muchas veces cuando esa mujer ya dejó de preocuparse por su atractivo o cualidades deseables. Como resultado, el hombre experimenta un conflicto interno, irritación y frustración, que frecuentemente se exterioriza en infidelidades, divorcios o un descontento constante con la vida. Los hombres que comprenden su naturaleza biológica y psicológica saben perfectamente que trabajar con su propia naturaleza resulta mucho más beneficioso y armonioso que oponerse a ella. Aquellos que reconocen la importancia de la variabilidad en su vida personal y evitan la monogamia forzada suelen ser mucho más felices y equilibrados interiormente. Ellos pueden disfrutar de la diversidad y la riqueza emocional, mientras mantienen su autonomía y evitan una especie de prisión psicológica que impone la monogamia obligatoria. En cuanto al aspecto económico, el matrimonio a menudo resulta ser la peor inversión para un hombre. El retorno de los recursos y esfuerzos invertidos en ello es muy dudoso, el riesgo puede conducir a pérdidas significativas y las oportunidades alternativas son prácticamente infinitas. Un hombre que permanece libre tiene pleno derecho a invertir en su carrera, educación, salud o en su futuro, sin preocuparse por la opinión o expectativas de la esposa, quien puede ya no compartir sus aspiraciones.
El dinero que generalmente se gasta en bodas, ampliaciones de vivienda, viajes familiares o en abogados de divorcio, podría invertirse de manera más efectiva en activos con valor en aumento o en el desarrollo de negocios. El tiempo y la energía, que a menudo se emplean en gestionar complejas relaciones familiares, resultan más productivos si se dirigen hacia actividades creativas y rentables que generan valor a largo plazo. Al observar las figuras masculinas más exitosas de la historia, se puede notar que muchas de ellas nunca contrajeron matrimonio o lo hicieron a una edad avanzada, ya habiendo alcanzado sus principales metas. Comprender que el matrimonio puede distraer de grandes logros ayuda a entender las verdaderas razones de sus decisiones de vida. Por lo tanto, una actitud libre respecto a la vida familiar no es solo una elección personal, sino una estrategia sabia que permite a los hombres mantenerse felices, realizados y libres, evitando pérdidas psicológicas y materiales severas. La realidad actual es la siguiente: la mayoría de las mujeres hoy en día no están preparadas ni muestran un interés genuino en convertirse en buenas y responsables esposas. En su educación y experiencia de crianza se inculcó la idea de que el crecimiento profesional, la independencia y la autorrealización deben ser prioridades, a menudo desplazando la importancia de los lazos familiares y las conexiones humanas profundas. Esta situación no es culpa de ellas, sino el resultado de décadas de programación social que gradualmente le hizo creer a las mujeres que el matrimonio es algo opresivo, traumatizante y que impide el desarrollo de la individualidad. Se les enseñó que el principal camino hacia la felicidad es la competencia con los hombres en lugar de su complemento, apoyo y coexistencia armoniosa. Como resultado, surge toda una generación de mujeres que carecen casi por completo de las habilidades necesarias para un matrimonio feliz, la percepción correcta del papel de compañera de vida, o el deseo interno o motivación para construir una unión exitosa y armoniosa. La situación actual muestra que muchas mujeres modernas perciben el instituto matrimonial más como un medio para asegurar estabilidad financiera o afianzar su posición social que como una unión profunda basada en el esfuerzo mutuo y el amor, donde cada parte contribuye y recibe a cambio respeto y apoyo. Con frecuencia esperan que los hombres se adapten a sus necesidades y deseos, mientras ellas mismas no aportan en la práctica nada sustancial aparte de su presencia. Las mujeres que realmente comprenden cómo construir un matrimonio fuerte y exitoso son extremadamente raras hoy en día. Y, generalmente, son mujeres a las que los hombres que reconocen su propio valor desde su juventud valoran y aprecian tempranamente. En el mundo moderno, la mayoría de los hombres que buscan relaciones difícilmente encuentran a una mujer que haga que el matrimonio sea verdaderamente significativo y digno. Tras un análisis exhaustivo de todas las circunstancias, se hace evidente que los costes psíquicos, los riesgos financieros, los estereotipos impuestos por la sociedad, la falta de estímulos y la ausencia de condiciones justas convierten el matrimonio contemporáneo en una empresa bastante arriesgada para el hombre. Surge una conclusión poco alentadora: en el siglo XXI, el matrimonio se ha convertido más bien en un acuerdo que conlleva pérdidas para los hombres. El antiguo y honorable propósito, en el que el matrimonio debía beneficiar a ambas partes, se convirtió en un sistema que sirve principalmente a los intereses de las mujeres, al mismo tiempo que destruye la felicidad, la riqueza y la libertad de los hombres. El hombre moderno, que busca una vida tranquila y a largo plazo, debe considerar seriamente la posibilidad de abandonar completamente este instituto. La mayoría de las personas con experiencia ahora tienden a pensar que es mejor evitar el matrimonio por completo y crear su vida de manera que maximice su potencial, evitando las restricciones legales y emocionales asociadas con una unión oficial. Esto no significa en absoluto que deba renunciar al amor, las relaciones o la compañía de sus seres queridos; al contrario, puede disfrutar de sentimientos genuinos y de una compañía plena sin firmar un contrato que brinde a otros el derecho de intervenir y destruir su destino a su antojo. Entender esto permite a los hombres alcanzar la libertad necesaria para lograr sus objetivos, invertir en su futuro y cuidar de su tranquilidad mental, sabiendo que no pueden quedar atrapados en una situación que solo trae sufrimiento y humillación. Solo los elegidos comprenderán esta verdad y podrán actuar en consecuencia. Aquellos que la reconozcan y sigan este conocimiento podrán prosperar en las condiciones del mundo moderno. Tendrán la oportunidad de perseguir libremente sus sueños, administrar sus recursos a su discreción y vivir sin miedo a perder el control de su vida. Los demás corren el riesgo de pagar un precio por su falta de atención y visión a largo plazo durante muchos años. La vida, la libertad y la felicidad son valores demasiado preciosos como para apostarlos por participar en un instituto que cada vez trabaja más en contra de ustedes. Por eso, es importante tomar una decisión sabia.